Bienvenidas, bienvenidos. Este es el programa número 13 de la segunda temporada de Alcaldes y Gobernadores. Vamos a conocer en el perfil del día de hoy a Leida Alavés. Ya la hemos entrevistado. Ella es la alcaldesa electa de Ixtapalapa, una de las zonas más populares, populosas y complejas de la Ciudad de México. Por cierto, Clara Brugada, de ahí salió la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué sigue con la reforma judicial? Ya fue promulgada, ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación y un abogado, Fernando Mendoza, nos va a explicar cómo será esto de las votaciones para magistrados, jueces y ministros. La segunda parte de la elección será concurrente a la elección intermedia en 2027. Samuel García, el gobernador del estado de Nuevo León, está pelas. Realmente el único bastión naranja de la República Mexicana será con Lemus en el estado de Jalisco. Y Acción Nacional se defendió con todo, con dientes, en Zamora y en Morelia, a pesar de la fuerza que tiene el morenismo en el estado de Michoacán. Comenzamos. Prohibido cambiarle. Cuando inició el milenio, la mayoría le dio la espalda al PRI. Más allá del atractivo candidato Fox, que era dicharachero, se castigó un partido que le vio la cara a varias generaciones. Veníamos de las crisis económicas y de los homicidios políticos. En el año 2006 siempre quedará la mancha del fraude, pero en 2012 los mexicanos le dieron la espalda al PAN. Se le castigó al ineficiente gobierno de Calderón y a la violencia que desató la guerra contra los cárteles de la droga, y así ganó Enrique Peña Nieto. En 2018 se le dio la espalda al PRI y a su corrupción galopante, corregida y aumentada. Y en junio de este año se ratificó a Morena en el poder, es decir, la gente optó por volver al pasado prianista o continuar con el modelo de la 4T. Las cifras ahí están. Sheinbaum se llevó casi 36 millones de votos, que representa el 60%. Xóchitl Gálvez logró 16 millones, que representa 27.5%. Y Maínez acumuló 6 millones de sufragios, con el 10.32%. 6 de cada 4 votantes optó por la continuidad. Seguramente por la personalidad del presidente, por los apoyos sociales, por la cercanía del titular del Ejecutivo con sus gobernados, por su sencillez, por lo que usted quiera y mande. Entonces, ¿cómo decir que vivimos en una dictadura? Esto es absurdo. El discurso de la oposición es muy pegador, pero poco eficiente. Desde hace 18 años se viene diciendo que AMLO es un peligro para México, que ya somos la Venezuela del Norte, que nos parecemos a Cuba, que se irán las inversiones, que se va a caer el turismo y centenas de etcéteras más. Entonces, ¿cómo es que los bancos ganan tanto dinero aquí? Si ya somos Nicaragua y este país ya no tiene remedio, ¿por qué los supermillonarios siguen duplicando, triplicando su riqueza, y cada que voy a un restaurante siempre está lleno? La verdad es que se ha combatido muy mal al primer gobierno de izquierda en México. Tienen que cambiar los opositores su discurso, porque no les ha funcionado. Los resultados en las urnas indican que la mayoría ya está cansada de que sigan criticando a los gobernantes como nacos, prietos, jodidos. Tan absurdo es decir que vivimos en la miseria como el discurso locuaz del desesperado Trump diciendo que el gobierno de Biden es comunista. Vienen las elecciones de 2027, donde estarán en juego 15 gubernaturas y 500 diputaciones federales, y la oposición tiene oportunidades de crecer. Ojalá no se vuelvan a equivocar con los candidatos, y si no cambian su discurso y estrategia desde ya, le adelanto, volverán a perder estrepitosamente. La próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México es Clara Brugada. Ella fue alcaldesa de Ixtapalapa.
muchos nos preguntan, ¿quién queda ahí? ¿Quién quedó en su lugar? Bueno, fue electa por una mayoría abrumadora Aleida Alavés. Por cierto, ya estuvo en nuestro programa todavía en calidad de candidata. Vamos a conocerla juntos. Aleida Alavés, próxima alcaldesa de Iztapalapa, ha ascendido en la política capitalina gracias a su capacidad para alinear su carrera con Claudia Sheinbaum, futura presidenta de México. Inicialmente parte de otro grupo dentro de Morena, Alavés supo leer el panorama político y unirse al círculo de Sheinbaum, consolidando su candidatura en la alcaldía más grande de la capital. Con experiencia como diputada federal, Alavés se ha destacado por su compromiso con causas sociales, equidad de género y lucha contra la violencia, temas que resuenan con el electorado de Iztapalapa. Su enfoque en el desarrollo comunitario y la justicia social le ha permitido construir una base sólida de apoyo, clave para su victoria electoral. La estrecha relación con Sheinbaum fue esencial para su éxito, ya que la influencia de la presidenta electa en Morena facilitó su ascenso. Este respaldo mutuo fortalece el liderazgo de Sheinbaum en la capital y asegura que Alavés cuente con el apoyo necesario para enfrentar los retos de Iztapalapa. Una alcaldía históricamente marginada que lucha contra la inseguridad y la falta de servicios básicos. Alavés asume una responsabilidad enorme: mejorar la calidad de vida de los habitantes de Iztapalapa, enfrentando desafíos complejos con un enfoque social y progresista. Su éxito no solo representa un triunfo personal, sino también el fortalecimiento del grupo político de Sheinbaum, consolidando su influencia en la Ciudad de México. Muchísimas gracias al Club 51 en lo más alto de la Torre Mayor. Muchísimas gracias. Usted sabe, ya fue promulgada la reforma constitucional en materia de justicia. ¿Qué significa? Que se siguieron todos los requisitos legislativos. La Cámara de origen fue la Cámara de los Diputados, pasó por mayoría calificada, es decir, 2/3 partes de la Cámara Baja. La Cámara Revisora fue el Senado de la República, junto con los votos de los dos perredistas, de Yunes, de Acción Nacional, y el escapista de Movimiento Ciudadano, se logró también la mayoría calificada. Y después dice la ley que con mayoría simple, en al menos 17 congresos de los 32, por cierto, se superó ya esta cifra por mucho, se aprueba la reforma o enmienda constitucional. Se le regresa al Ejecutivo, lo firma, él lo manda al Diario Oficial de la Federación. Ya no es como antes, no era un texto impreso, sino ahora ya es también digital, en una edición vespertina en domingo, se publica y se promulga, es decir, ya es ley, ya es una norma jurídica con todas las de la ley, permítame el término. Bueno, pero nos ha preguntado nuestro auditorio qué sigue, y por eso he invitado a Fernando Mendoza Quesada. Él es un abogado especializado en amparo y en litigio administrativo, para que nos ayude a resolver una serie de dudas. Fernando, bienvenido, gusto de saludarte. Mucho gusto, Gustavo. A ver, ¿qué sigue? Mira, es una excelente pregunta. Creo que todos estamos en ese plano de decir, bueno, pues cómo se va a implementar, cuánto tiempo va a tardar, ¿no? ¿Qué se va a requerir? Legislación secundaria. Ha habido mucho ruido en el medio. Lo primero que quisiera transmitir es un mensaje de tranquilidad, ¿no? La reforma no se va a implementar de manera inmediata. Correcto. El impacto no va a ser mañana, no va a ser pasado mañana, no va a ser en 2 semanas,
Va a ser al menos hasta 2027. Quiere decir que si yo tengo un juicio de divorcio, saldrá la resolución, la sentencia en unos meses. Así mercantil, penal, administrativo. Es correcto. De acuerdo. Todo va a ser normal, al menos hasta las elecciones extraordinarias de junio del 2025. Junio del 2025, de acuerdo. Así es. Me gustaría, si quieres, primero explicar cómo va a ser el proceso de elección de cargos judiciales. Por favor. Para que el auditorio entienda, antes de calificar y de decir el tema de legislación secundaria, que se ubique un poquito en cómo va a funcionar, ¿no? Perfecto. Lo primero que va a suceder es que a partir del martes, que entró en vigor el decreto de reforma, sí, el Senado de la República tiene que emitir una convocatoria abierta al público para que cada aspirante que quiera acceder a un cargo judicial presente su propuesta. Ministros, magistrados y jueces. Ministros, magistrados, jueces, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Correcto. Y los 5 magistrados que van a conformar el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Este Tribunal de Disciplina Judicial va a sustituir al Consejo de la Judicatura. En 2 partes. Va a haber un órgano de administración judicial que va a tener todas las labores administrativas que tenía el anterior Consejo de la Judicatura Federal. Y además va a estar el Tribunal de Disciplina Judicial, que va a tener facultades sancionatorias. Es decir, los jueces de los jueces. Exacto. Van a estar revisando que no reciban dinero para emitir una sentencia condenatoria o absolutoria, por citar un ejemplo. Es correcto. Ok, entonces, ¿quién va a emitir esta convocatoria? El Senado. El Senado de la República. Todo aquel que se sienta apto para hacer estos puestos que acabas de nombrar, inscríbase. Van a tener que cumplir ciertos requisitos. ¿Cuáles? Primero, 8 de promedio en la licenciatura y de 8 a 9, bueno, un requisito de 9 de calificación en las materias de especialidad. Voy a poner el ejemplo de Fernando Méndez Quesada. ¿Qué promedio sacaste en la carrera? 8.8. Es decir, ¿no aplicas? Aplico. Aplicas. Aplico. ¿Quieres ser magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Hay una materia que lleva temas electorales. ¿Cumples con el requisito? ¿Sacaste más de 8 de promedio? Yo llevé una optativa electoral. Ajá. Que saqué 8. Ok. El requisito es 9. Ah, entonces no aplicarías ahí. No aplico. Un primer filtro, porque la gente decía, es que cualquier estudiante de una escuela patito de derecho va a poder aplicar. Ahí está el primer filtro. No aplicas porque no cumples con el requisito. Es correcto. Y tocas un tema interesante porque, ya llegando un poco al tema de la legislación secundaria, el decreto de reforma no dice qué materias van a ser consideradas por especialidad, ¿no? Digamos, un juez de lo civil, tú llevaste en la carrera procesal civil, derecho civil general, particular, y no hemos recibido un listado, o el decreto de reforma que no tendría por qué tener un listado, ¿no? Pero sí me gustaría ver en legislación secundaria el listado de materias que van a ser requeridas para cada cargo judicial, ¿no? Es decir, para juez civil va a requerir, aplica la materia de procesal civil, la de derecho civil. O la maestría. O la maestría, o el doctorado. O el doctorado. Exacto. Claro. Que no sabemos, ¿no? Que eso lo tendrá que hacer la ley secundaria, que para que el auditorio lo comprenda muy bien es la letra chiquita de los contratos. Exactamente. Ok. Ahora bien, entonces, lanza la convocatoria el Senado de la República y puedes aspirar a estos puestos que acabas de citar y el primer filtro es las calificaciones en la licenciatura y en la especialidad. Correcto. ¿Qué más? Para cargos que no son los ministros, 3 años de experiencia en el área relacionada. Otro asunto. Quien dice que es un año de abogado no cumple ese requisito. Cumple. A partir del título, eso es importante, porque estaba el ruido de que si los pasantes podrían ser, no. Es a partir del título. Recibo mi título, son 3 años de experiencia jurídica. Correcto, 5 años para ministros. Es decir, un ministro, al menos 5 años con tu cédula profesional para poder aspirar. Perfecto. Es correcto. ¿Qué más? Cumplir buena fama, buena reputación, eso se quedó de lo que está, afortunadamente. No haber sido secretario de Estado, gobernador, fiscal general de la República, estos requisitos que ya estaban en la Constitución. Lo que se cambió fue la carrera judicial, ¿no? Se elimina la carrera judicial. Es decir, la experiencia que hay no se va a tomar en cuenta. Es correcto. Eso es un error, ¿no? Es un error, sobre todo porque ya desde hace 30 años el Estado mexicano ha construido este esquema de carrera judicial para que tengas que entrar desde abajo como oficial, y en términos básicos es desde sacar las copias, apoyar en acuerdos, ver cómo se hace un acuerdo, cómo se hila un expediente, todo lo que se necesita para ser juez. Empiezas desde abajo y vas subiendo el escalón para ser juez o magistrado mediante exámenes de oposición. A ver, ¿qué pasa con
un actual ministro de la Corte o una ministra de la Corte? ¿Qué pasa con un magistrado de circuito? ¿Qué pasa con un juez federal en Chiapas, en Campeche? ¿Puede aspirar a quedarse con esa misma chamba? Pasan automáticamente, tienen el privilegio de entrar sin cumplir estos requisitos previos para entrar en la boleta, para que sean votados. Es decir, sí pueden, no llamaría reelección porque no fueron electos al principio, correcto, pero pueden participar en la primera elección. Correcto, a menos que ellos expresamente digan lo contrario. Ok, y si ellos dicen, me tengo que ir, el día que tome protesta mi sustituto, se le pagan sus 3 meses sus 20 días por año y adiós. Es lo que dice el decreto de reforma en los transitorios, que se van a respetar los derechos laborales de los trabajadores. En la práctica veremos, ¿no? Claro. Sobre todo por el tema de ministros, que lo que dice el decreto es todos aquellos que renuncien antes de las elecciones van a tener su haber de retiro. Claro. ¿Quién se va puede litigar en contra del gobierno? Es decir, un ministro pone su despacho, pues ha de ser muy famoso su despacho de abogados, contrata a Fernando, te mandan un juicio oral. ¿Puede ese despacho litigar en contra del gobierno de la República? Tienen 2 años de 2 años. Sí, correcto, que no pueden ejercer, ¿no? De acuerdo. Ahora bien, sabíamos que emite la convocatoria del Senado, te inscribes con estos filtros o requisitos, que ahí empieza muchos miles a quedarse atrás, pero va a haber, en el caso de ministros de la Corte, 3 listados o 3 propuestas. Aparato legislativo, la misma Corte y el Poder Ejecutivo. ¿Qué opinas de esto? Para ese listado ya tuvo que haber pasado por un comité de evaluación. Eso es muy importante. Es muy importante porque una de las cosas que no está bien regulada en el decreto de reforma es cómo van a ser elegidos esos 5 candidatos, esos 5 integrantes cada poder va a tener su comité de evaluación, 5 y 5. Y el decreto de reforma no establece requisitos claros de cómo van a ser elegidos esos que van a filtrar. Todos los candidatos que se presenten con su candidatura en la convocatoria del Senado van a ser filtrados primero por un comité de evaluación para llegar a ese número que acabas de decir. Ese comité de evaluación habrá uno para el aparato legislativo, un comité de evaluación para el aparato ejecutivo y un comité de evaluación para el aparato judicial. Correcto. Actual, sí. Particularmente la Corte. La Corte. Va a ser quien por mayoría de 8 votos decida quién va a ese comité de evaluación. Entonces, bueno, ahí la gente dirá, bueno, primer requisito, los que acaba de nombrar Fernando. Segundo requisito, el comité de evaluación. Correcto. Es decir, hay un filtro ahí bárbaro, muy duro. Hay ahí una coladera donde va a quedarse mucha gente con las ganas, ¿no? Es correcto. Y el tema es, antes del comité de evaluación, digamos, el comité de evaluación va a depurar para que queden 10 candidatos para todos aquellos cargos que no sean jueces ni magistrados, y van a depurar para que queden 6 cargos para jueces y magistrados. En el caso de los ministros de la Corte, hoy tenemos 11, va a bajar a 9, ¿correcto? Correcto. El Pleno reduce sus ministros de 11 a 9 y las salas desaparecen. En el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿también se reduce? Se queda con sus 7 magistrados del Tribunal Electoral, nada más que los 5 que están ahorita en funciones quedan hasta el 2027 y se van a elegir las 2 magistraturas vacantes. Es decir, va a haber 2 elecciones, la del junio del 25 y otra, la del 27. Correcto. ¿Crees que pueda ser concurrente a la elección intermedia donde vamos a elegir diputados, 15 gobernadores, alcaldes y diputaciones locales? ¿Lo ves posible y viable? Sí. Viable jurídicamente, ¿no? Jurídicamente, y además ahorramos dinero. Se dice. A ver, aquí está la boleta. No es lo mismo la boleta de quien vive en Chiapas que la boleta para quien vive en Morelos. En el caso de los ministros de la Corte sí, porque va a haber unas propuestas del legislativo, una propuesta del judicial y una propuesta del ejecutivo. Esa boleta sí va a ser, digamos, nacional. Pero ¿qué pasa con los jueces de distrito, los jueces federales que sirven a una zona geográfica del país? Mira, bien lo platicamos antes de esta entrevista, ¿no? Jurídicamente se divide 32 circuitos judiciales. 32 circuitos judiciales, correcto. Uno por entidad. Exactamente. De acuerdo. Es distinto a la manera en que está dividida los distritos electorales, ¿no? Ahí son 300, 300, ¿no? Correcto. No hay claridad de cómo va a ser la boleta. Vimos en la mañanera que sacaron la boleta para los ministros que traen sus 81 candidatos, pero
Para elegir, como acabas de poner el ejemplo, la verdad es que no regula eso el decreto de reforma. No sabemos cómo vienen las boletas y esperaríamos que en la legislación secundaria se defina. Lo que sí dice el decreto de reforma es que el INE va a tener facultades para emitir acuerdos generales, en donde probablemente tengamos más claridad sobre cómo se va a votar. Lo razonable y lo lógico sería que cada estado vote por su circuito y por sus circunscripciones. Claro, ¿no? Claro. Pero el INE va a tener que definir cómo se va a dividir cada circuito. En Chiapas escogerán el circuito de Chiapas, ¿verdad? Con Correcto. El número de jueces que diga la ley secundaria. Es correcto. Claro. Y en el caso de los ministros, todos los mexicanos vamos a escoger, ¿no? Entiendo que el más votado de todos los candidatos a ministro se convierte automáticamente en presidente. Es correcto. Y van a ir rotando proporcionalmente su número de votación. 2 años, 2 años, 2 años, 2 años. ¿Cuánto van a durar en el cargo? 8 años, me parece. 8 años, sí. Es decir, antes duraban 15 años, correcto, ¿no? Sí. 15 años, es decir, les reducen el número de asientos en el Pleno y el número de años que van a durar en el cargo. Es correcto. Ok, ahora, Fernando, muchos dicen, se van a ir las inversiones. O sea, voy a poner, con el permiso de la producción del programa, se va a ir Coca-Cola de México. Es que esto ya es mexiquezuela. Eso no es cierto, no va a pasar, ¿verdad? No va a pasar. No va a pasar. Y justamente el mensaje de tranquilidad también en el sentido de que falta mucho camino por recorrer, ¿no? Se vienen otros paquetes de reformas, pero particularmente esta judicial faltan impugnaciones pendientes. Adelanto que dentro del Colegio de Abogados ya estamos trabajando en un amparo. Sí. Y también se viene la posible impugnación de la legislación secundaria, ¿no? La implementación va a ser hasta 2027 y vamos a ver, digamos, la perspectiva de quienes somos litigantes es que va a haber casos grises, ¿no? En donde quizás los litigios y los intereses de las empresas, a quienes representamos, sean un poco más difíciles de ganar, pero la realidad es que el litigio va a seguir existiendo y va a seguir habiendo, ¿no? Claro. Permíteme este ejemplo. Un juicio oral en materia penal. No únicamente hay una sesión, hay 8, 10, 15 sesiones. ¿Qué pasa si toca el cambio de juez en la sesión número 14 de 16? El juez llega y no va a tener la más remota idea de lo que se discutió en las últimas 15 sesiones. Esto es complejo, ¿no? Es correcto. Estamos hablando de la vida de personas, estamos hablando de la sentencia de si es un asesino o lo dejas en libertad al asesino. Puse un ejemplo muy extremo, pero para que la gente lo entienda. Claro, el mejor escenario sería que se regulara eso, ¿no? Es decir, ¿qué casos vamos a dejar que quienes estén en concluyan? Correcto. ¿No? Pero como bien la reforma es, hay elecciones, toman protesta el 1 de septiembre y tienen hasta el 15 de septiembre para radicarse y ya establecerse concretamente en el cargo. Claro, y hay muchas preguntas que quedan en el aire, mejor dicho, respuestas que quedan en el aire, porque no sabemos si van a tener acceso a medios de comunicación, no sabemos si van a poder hacer campaña política, el riesgo de que Coca-Cola tenga a su ministro, ¿no? O la Telefónica tenga a su juez de amparo, o la cervecera tenga a sus magistrados, ¿no? O los partidos políticos intenten meter al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a sus cuates para que los defiendan. Creo que esto será muy importante del Constituyente Permanente para que quede en la ley secundaria. Sí hay, el decreto de reforma establece que el INE va a dar acceso equitativo a medios de comunicación. Algo que comentaba Lorenzo Córdoba, por ejemplo, es que 1 minuto al aire es carísimo, ¿no? Claro. ¿Quién sabe de dónde va a salir el presupuesto para otorgar acceso equitativo a medios de comunicación? Lo que sí no va a haber es presupuesto para campañas. Para campañas. No vamos eso a ver. Sí no va a haber. Vota por mí, candidato a magistrado en un billboard. Eso no lo vamos a ver. Sí, no lo vamos a ver, pero sí va a haber campañas. Digamos, no va a haber dinero, pero va a haber campañas. Claro, seguramente yo aquí entrevistaré a aspirantes a ocupar un puesto judicial. Es correcto. Fernando, gracias por esta explicación, nos has dejado muy claro y sobre todo nos das tranquilidad
de que no se van a ir las inversiones y que no va a ser un galimatías jurídico o legal en los próximos días, sino va a ser pianito. Primero, elección en junio del 25, rinden protesta, digamos, la primera parte de los electos el 1 de septiembre, y la siguiente elección será junto con diputados, gobernadores, diputados locales, presidentes municipales, en verano del 27. Muchas gracias. Correcto. Gracias a ti, Gustavo. Continuamos. Hace 3 años, la esposa de Samuel García fue fundamental para lograr la gubernatura. En las pasadas elecciones, Samuel García hizo todo lo posible para que su esposa perdiera las elecciones en la alcaldía de Monterrey. Movimiento Ciudadano está a pelas allá en el norte de la República, pero tiene un bastión muy importante, con Lemus en el estado de Jalisco. Es un reportaje de Alcaldes y Gobernadores. Movimiento Ciudadano, de la promesa a la desintegración política. Movimiento Ciudadano enfrenta un momento crítico en su trayectoria política, con una visible caída en las preferencias electorales. A pesar de haber gobernado con éxito en Nuevo León y Jalisco, la inestabilidad interna y los conflictos en ambos estados han debilitado su posición política. Tanto Samuel García como Enrique Alfaro, figuras claves del partido, han mostrado diferencias con la dirigencia nacional, lo que ha afectado la cohesión del partido. En Nuevo León, Samuel García decidió abandonar su candidatura presidencial para enfocarse en la gestión estatal, en medio de conflictos con el Congreso local. Esto dejó a MC sin un líder fuerte para las elecciones de 2024, afectando gravemente sus posibilidades de competir con fuerza en la contienda nacional. La designación de Jorge Álvarez Maínez como sustituto, con poca visibilidad a nivel nacional, no ha logrado revertir la situación. En Jalisco, Enrique Alfaro también ha manifestado desacuerdos con la dirigencia del partido, liderada por Dante Delgado, y su posible salida de MC generaría una pérdida significativa para el partido en uno de sus principales bastiones. Las tensiones internas en ambos estados han deteriorado la imagen de Movimiento Ciudadano como una alternativa política sólida. A nivel nacional, la estrategia de MC de competir en solitario, sin formar alianzas con otros partidos de oposición, ha fragmentado el voto y beneficiado a Morena. Con encuestas que reflejan una baja en las preferencias, MC enfrenta la difícil tarea de reestructurarse internamente y definir un liderazgo claro para poder mantenerse como una fuerza relevante en la política mexicana. El morenismo es muy fuerte en Michoacán, antes el perredismo. Logró el Movimiento de Regeneración Nacional desbocar la candidatura de Silvano Aureoles, por ejemplo. Pero Acción Nacional retuvo Morelia, la capital, y Zamora. Se defendieron con uñas y dientes. Es un análisis de Alcaldes y Gobernadores. Violencia y resiliencia, la dura realidad de Zamora y Morelia bajo el PAN. Michoacán, uno de los estados más violentos de México, sigue enfrentando graves problemas de seguridad derivados del crimen organizado, particularmente en ciudades como Zamora y Morelia. Los enfrentamientos entre cárteles han afectado gravemente la vida cotidiana de sus habitantes, generando miedo, incertidumbre y la constante amenaza de violencia en las calles. Zamora, en particular, ha sido catalogada como una de las ciudades más violentas del mundo debido a su alta tasa de homicidios. A pesar de este escenario, el Partido Acción Nacional, PAN, ha logrado mantener el control de las alcaldías de Zamora y Morelia, a pesar de la hegemonía de Morena a nivel federal. En Zamora, el PAN ha tratado de combatir la violencia con recursos limitados y una creciente necesidad de apoyo federal, mientras que en Morelia, han enfocado sus esfuerzos en mejorar la infraestructura urbana y la seguridad local, aunque la violencia en las zonas rurales sigue siendo un desafío. El control del PAN en estas dos ciudades representa una excepción en el contexto nacional, donde Morena domina la política. A nivel local, las estrategias de seguridad del PAN han chocado con las políticas del gobierno federal, que ha priorizado un enfoque más social. Esto refleja una dualidad en la manera en que se aborda la violencia en Michoacán, donde las tensiones entre enfoques de seguridad y desarrollo son evidentes. De cara al futuro, el principal desafío será encontrar un equilibrio entre el combate al crimen organizado y el desarrollo económico en estas regiones. Zamora y Morelia, bajo administraciones panistas, muestran cómo la lucha contra la violencia también está influenciada por decisiones políticas, y cómo estas administraciones están trabajando para mantener la estabilidad en medio de un panorama violento y complejo. Una empresa automotriz contactó a este reportero con un cuestionamiento muy claro: ¿quién produce alcaldes y gobernadores? La respuesta es la compañía, quien nos viene patrocinando desde el primer programa
en la primera temporada aquí en Alcaldes y Gobernadores. Si usted quiere participar como patrocinador de este espacio libre e independiente, contáctenos. La compañía, muchísimas gracias. Amigos, eso es todo del programa número 13 de Alcaldes y Gobernadores. Les recuerdo, la próxima semana en punto de las 7 de la noche, domingo 19 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Pero usted nos puede contactar a través de www.alcaldesigobernadores.mx en cualquier lugar y en cualquier momento. Gracias a la compañía, gracias al Club 51 y recuérdelo, puede ser patrocinador de este espacio libre e independiente. Contáctenos, por favor. Mi nombre es Gustavo Rentería y lo invito a hacer mejores noticias para un mejor México. Pásela bien. Adiós.